mientras nos preparamos para estudiar la palabra. Y también voy a pedir que todos los que quieran ir al baño, este es el momento de ir al baño, a pesar que deben ir antes, porque si no es una distracción. Usted sabe que luchamos mucho con eso en la iglesia. Atrás veo 4 niñas, si pueden venir a sentarse acá. No queremos que sientan que estamos discriminándolas por no... Acá hay asientos, ¿sí? Entonces pueden moverse para acá. Yo sé que los que tienen bebitos a lo mejor pueden estar allá, pero si no tiene bebitos, muévase y tome asiento acá en una silla tranquilamente. ¿Ok? Por alguna razón, por favor, no converse afuera. Recuerda que hemos hablado de usar el celular. Por favor, también no utilice el celular. A veces por cosas que no vale la pena. ¿Ok? Hoy nos toca un tema muy interesante y muy agradable para mí. Y yo he puesto el tema de tal palo, tal astilla. ¿Qué significa de tal palo, tal astilla? Cuando la mamá es así, la hija tiene un buen porcentaje de ser así. Cuando el papá es así, ¿qué pasa? Entonces decimos, esta es sabiduría popular, ¿no es verdad? De tal palo. Y hay una cosa con Dios, porque eso vamos a hablar hoy. Si Dios es santo, nosotros que somos sus hijos, debemos ser ¿qué? Si Dios es justo, sus hijos, ¿cómo debemos ser? Justos. Es increíble cuando un bebé acaba de nacer y usted ha visto que va ahí al hospital o a la clínica y está ahí de 5 o 6 horas ya nacido. No hay mejor cosa para el padre que usted llega a visitar a ese bebé y le dice, ¿cómo se parece a ti? ¿No es verdad? ¿Se ha visto? Y los papás se sienten, hay que bajarlos del techo del hospital ahí un buen rato y cosas así. Mi suegro tiene un chiste y dice, cuando va así, ve el bebé, dice, wow, se parece al papá, pero ya se va a componer, ¿no es verdad? Es increíble. Si Dios es nuestro Padre, nosotros debemos imitar a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Habíamos visto hace 2 semanas con Pastor Pablo Aquino que Dios nos escogió, Él nos eligió para que nosotros seamos santificados. ¿Ok? Y la semana pasada estábamos viendo algunos temas aquí. Bueno, vamos a empezar a leer el texto esta mañana, después volvemos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro 1, 13. ¿Ok? Así que bichitos, sígueme bien ahí. Primera de Pedro 1, 13. Dice, por eso. Aquí esta frase por eso, o sea, de tal forma. Este es como, después de haber argumentado la semana pasada, ahora llega y dice, por esta razón. Me encanta cómo empieza Pedro aquí. La traducción de la Nueva Versión Internacional es increíble. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Eso es lo que está Pedro diciendo aquí. La semana pasada vimos de que cuando está hablando de profecía, dice que los profetas estudiaban el Antiguo Testamento, que no era un elemento solo de inspiración o algo así, no. Y ahora Pedro va a decir, pero ahora ustedes estén claramente alertas. Creo que Reina Valera dice de esa forma. Estén claramente alertas para que vivan de esta forma. Entonces aquí la Nueva Versión dice, ustedes deben disponerse para vivir, para actuar, no tontamente, sino ¿con qué? Con inteligencia. Y tengan dominio propio. Es interesante que está hablando de la actitud de vivir con inteligencia, pero al mismo tiempo de cómo actuamos con dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Verso 2, verso 14.
Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían ¿en qué? En la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, con temor reverente de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, es decir, de Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero con sus hermanos, ámense con todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Es decir, nosotros somos tan temporales, tan peregrinos. Verso 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Nosotros vimos entonces de dispónganse, estén alertas a vivir inteligentemente. El antónimo o lo que es contrario a inteligentemente es vivimos tontamente. En Efesios Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, ¿no es verdad? Y empieza aquí, esto vimos la semana pasada. Hace 2 semanas, pastor Pablo habló de que él nos eligió para ser salvos. Y la semana pasada vimos que por su misericordia, él nos hizo ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Y esa esperanza va a ser indestructible, incontaminada e inmarchitable. Allá es donde vamos. Y Dios nos protege por fe. Eso es el sermón de la semana pasada. De tal forma que nuestra fe es probada como el oro. ¿Ok? Y ese es el elemento futuro que vamos a tener, la esperanza viva. Esta parte de aquí es justificación. Salvación inicia con justificación. Cuando usted reconoce su pecaminosidad y puede depositar su fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces ahora empieza este proceso de santificación. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es santificación. Dios nos protege, nuestra fe es probada, vamos a vivir inteligentemente. Si nosotros estamos pensando que solo la oración es suficiente y vivo como me da la gana, no entiendo el evangelio. ¿Okay? Tengo que empezar a vivir este proceso de santificación y al final, cuando muera, voy a tener glorificación en mi vida. ¿Okay? Salvación involucra todo ese elemento completo. ¿Okay? Todo ese elemento completo. Y cuando estamos ahora aquí, vivir inteligentemente. Veamos el verso 14 que está ahí. Vivan inteligentemente. Y el verso 14 dice, como hijos obedientes, no se amolden ¿a qué? A los malos deseos que tenían antes cuando vivían ¿en qué? En la ignorancia.
Antes vivíamos así. Una filosofía del mundo. Ahora tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque dentro del mundo evangélico casi hemos reducido santidad a no tomar, no fumar y no bailar. ¿Okay? Algunos que ya están años en la iglesia, quizás ese ha sido el estándar, ¿no es verdad? Déjame decirte, santidad es mucho más que eso. Santidad trasciende eso. Es increíble la cantidad de líderes de iglesias evangélicas que están estafando a otros líderes o que hacen cosas que no son correctas y que Dios nos libre que no lo hagamos. Ahora, quizás vas a decir, bueno, esos son para los pastores. No. Todos estamos así. El mundo nos quiere moldear. Porcentaje de divorcios dentro de la iglesia es el mismo porcentaje de afuera del mundo. ¿Cuántos problemas existen? Por ejemplo, cuando alguien cristiano quiere hacer trampa en el colegio, ¿no es verdad? O copia o hace un plagio de las tareas en la universidad. Y empezamos a tener ese tipo de conflictos. Y Pedro aquí nos llama, si queremos ser santos, si nuestro Dios es santo, la primera cosa que debemos hacer es que no amoldearnos a los malos deseos que tenían antes. Es decir, ahora nuestra regla de fe es la palabra de Dios, lo que Dios quiere que hagamos y vivamos. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué es ser santo entonces ahí? Santo es ser apartado para el exclusivo uso de Dios y para la satisfacción de Dios. ¿Acaso no repite Pablo muchas veces, si todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para qué? Para el Señor. ¿Okay? Entonces santidad va mucho más allá que no tomar, no fumar y no bailar. Es cuando tú estás en un trabajo y no le estás engañando al patrón o al jefe o al dueño del trabajo, y entonces le picas 10 minutos antes o le dices al compañero de trabajo que pique la tarjeta por ti. No, porque tú vives en santidad y eres honesto y éticamente correcto en lo que haces. ¿Sí? Santidad no se limita solamente a esos 3 elementos. Cuando en algún lado están chismeando de otra persona y tú de tal forma puedes decir, yo creo que esto no glorifica a Dios de que esté hablando mal de otra persona. Santidad va mucho más allá de esas cosas. Porque eso es lo que ahora tú eres. ¿Sí? Tú eres, si tu Padre es santo, nosotros sed santos. Dice, porque el que los llamó es ¿qué? Es santo. Ahora estamos entrando en una carrera política, ¿no es verdad? Vamos a elegir en febrero, creo que es algo así. ¿Sabe cuál sería la peor desilusión del mundo cristiano? Que empecemos a discriminar o insultar a otros solo porque no tienen la misma preferencia de por quién votar. O cuando, por ejemplo, un equipo de fútbol gana y el otro pierde o lo que sea y dicen cosas feas. No, celebra. Yo siempre digo, celebra, está bien, celebra. Pero no tienes que celebrar minimizando a otro o aplastando a otro. ¿Estoy comunicando o no? Santidad va mucho más allá. No nos amoldemos. Y ahora vamos a tener una lista que da aquí en el texto que hemos leído. Hemos visto esta lista. Dice, antes vivíamos en desobediencia. Nuestros malos deseos estaban ahí. Ignoramos, eso es lo que dice, de acuerdo a la ignorancia que teníamos antes. Antes era una vida absurda, heredada. ¿Sí? Riqueza sin trabajo, sin esfuerzo. Y ahora en el capítulo 2, que es quizás el último punto que voy a ver al rato, es abandonen la maldad, abandonen el engaño, abandonen la hipocresía, la envidia, la calumnia. Pero aquí está lo que tenemos que hacer ahora. Somos obedientes, somos santos. Él nos compró. Él que nos llamó es santo. Somos peregrinos. Temporalmente estamos aquí. 70, 80, 100 años. Bueno, 100 años ya es un privilegio, ¿no es verdad? Somos peregrinos. Amor sincero, deseen la leche pura espiritual y crecerán en su salvación y han probado que el Señor es bueno.
Entonces estamos en este proceso de santidad. Sed santos, no se amolden a los malos deseos que antes tenían. El mundo quiere que vivamos en esos malos deseos. Y a veces decimos, sí, el mundo quiere meterse en la iglesia, pero se quiere meter de tal forma que yo no creo que solamente en las formas externas, sino nuestra manera de pensar. ¿Sí? Por ejemplo, el mundo está inventando la cultura del microondas, ¿no es verdad? Todo es automático. Usted va y mete una moneda y le cae la Coca-Cola. Usted me agarra el canguil, lo pone 3 minutos y sale el canguil, hasta con mantequilla si quiere o con queso y lo que sea. Y queremos ser transformados así. Y no queremos someternos al proceso de Dios en nuestra vida. No queremos someternos a ese proceso. ¿Sí? Y a veces buscamos que, bueno, si es que alguien me puede tocar para que yo sea transformado. No. Es Él el que te toca, Él es el que te transforma, Él es el que te cambia. ¿Acaso no está diciendo esa metamorfosis que empieza a hacer en nosotros para transformarnos ahí? Mucho cuidado, porque tristemente nosotros siempre hemos estado pensando que santidad solamente es no tomar, no fumar y no bailar. Cuando santidad va mucho más allá. Mucho más allá. El segundo punto, cuando dice en el verso 17, ya que invocan, si Él es santo y nosotros somos llamados a santidad, ya que invocan como Padre al que juzga, está hablando de juicio, en santidad va a hablar de juicio, con imparcialidad las obras de cada uno. O sea, vamos a tener un juicio sobre los creyentes, ¿no es verdad? No para salvación y perdición, porque somos salvos por Cristo, pero va a ser por los galardones que vamos a recibir. Recuerda, por eso vimos mayordomía. ¿De qué cosas Dios nos va a pedir cuentas? Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan como ¿qué? Con temor reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. Esto es temporal. Todo es temporal. ¿Sí? Todo es temporal. Yo no sé cuánto les ha pasado ya, pero llega una etapa en la vida que, especialmente cuando has pasado por una crisis tan fuerte de vida o muerte, estás pensando, ¿vale la pena afanarme por estas cosas terrenales? ¿Sí? Es como que empieza a reaccionar, así, ¿vale la pena esforzarme tanto por esto terrenal cuando hay otras cosas más importantes, eternas? Vivan de tal forma con un temor reverente. ¿Sí? Y temor reverente no es un miedo de que, bueno, Dios me va a caer encima. No, a veces estoy pensando que es como la relación entre padre e hijo. Llega un momento en que el hijo crece suficiente, hace su propio hogar, tiene su propio modus vivendi, ¿sí? Sin embargo, tiene que haber un respeto hasta la muerte entre el padre y el hijo, o el hijo para el padre, ¿no es verdad? Ese es el temor reverente. Yo sé que quizás yo voy a pagar mi cuenta del banco, voy a pagar mi comida, voy a pagar mis gastos de salud. Sin embargo, sigo honrando y reverenciando la herencia y el legado que he tenido de mi padre. Y Dios es igual en eso. No es que mi papá terrenal va a andar atrás castigándome cuando tengo 40 años, pero sí tengo que honrarlo en las cosas que hago. Y entonces en ese temor reverente hay una cirugía que pasa ahí. Mira lo que dice el verso 18. Esa cirugía es, como bien saben, ustedes fueron rescatados. Y es una palabra que la repite 3 veces aquí. Es lutro en griego. Alguien pagó el precio por ese rescate. Fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Escúchame bien. Nosotros aquí recogemos diezmos y ofrendas, ¿amén? Amén. Porque necesitamos pagar los biles, expandir el reino y todo.
Tú puedes vender tu casa, dar toda tu fortuna a la iglesia. Eso no te salva. ¿Sí? No te salva. Ahora, que tienes que ser generoso como parte de lo que eres en Cristo, absolutamente. Tampoco es de que eres un tacaño, porque si Él pagó todo por ti, no es que eres un tacaño. Pero tú puedes venir todos los días a la iglesia aquí y eso no te salva. ¿Okay? Porque tú fuiste comprado, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. No hay nada que puedas hacer. ¿Okay? Nada. Y quiero que entendamos esto, fuimos rescatados. ¿Sí? Cuando yo pienso en esto de que Dios me pide que haga algunas cosas en manera íntima y personales, wow. Pero eso no me salva. Es parte del privilegio de que soy su hijo, para ayudar a expandir su reino. Porque nada de lo que haga puede realmente pagar el precio, ni el oro ni la plata. Y Pedro lo pone tan claramente, ¿no es verdad? Tan claramente. Tan claramente. No cosas perecederas. Y ahora en el verso 20, Cristo, a quien Dios escogió desde antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes, de nosotros. Tú y yo solo somos beneficiarios de la obra perfecta de Cristo en la cruz. No tenemos, wow, es que Dios, mira, tú me necesitas a mí. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no nos necesita a nosotros. ¿Sí? Tú y yo somos beneficiarios de su obra perfecta en la cruz. ¿Sí? De esa obra grande en la cruz. Para beneficio de ustedes, por medio de él, verso 21, ustedes creen en Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo, ¿no es verdad? Por medio de él creemos en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas ¿en quién? En Dios. Su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahí es donde estamos. Él es el Cordero y ocupa aquí, cuando habla de la sangre preciosa de Cristo, ocupa la figura, dice, como de un cordero sin mancha. Y está yendo al Antiguo Testamento, donde había la Pascua. ¿La Pascua cuál era en el Antiguo Testamento? Era cuando el pueblo hebreo iba a ser liberado de la esclavitud de Egipto. Y la última plaga, que es cuando mueren los primogénitos, ¿qué le dice Moisés al pueblo? Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, dice que maten un cordero y que esa sangre la pinten en los dinteles de la puerta, y la muerte iba a venir aquella noche, y donde veía la sangre, por obediencia, la muerte no entraba y seguía a la siguiente casa. Entonces, si había alguno de estos egipcios que no obedeció, ¿qué pasó? La muerte entraba y moría el primogénito. Y así fue liberado. Y ese concepto de la Pascua de liberación del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo aplica para Cristo. Mira, 1 Corintios 5:7. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura como lo son en realidad. Es decir, casi en el Nuevo Testamento levadura es usada casi como sinónimo de ilustración de pecado. Es por eso que en la Santa Cena ocupamos galleta, porque no hay levadura. ¿Ok? Ese es el concepto. El pan que ellos comían era sin levadura, porque levadura era como ilustración de pecado. Y aquí Pablo dice eso, panes, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual. Creo que en la Reina Valera dice, porque Cristo es nuestra Pascua. ¿Sí? Y ya ha sido sacrificado completamente. Y quiero que cuando lean la escritura, esta es una forma de verbo. Yo no soy experto en gramática española, pero siempre que existe el pasado participio perfecto, ha sido, del verbo haber, con el siguiente verbo en pasado, es que fue hecho completamente. No es que es a medias. No es que depende haber Dios. No. Ha sido sacrificado completamente. He sido comprado. ¿Sí entiende?
Porque nosotros, hay una forma en el griego que se llama aoristo. Y esa forma fue hecho una vez, pero tiene vigencia siempre. Completamente. En el español nosotros usamos esta forma, pero la idea es, Él lo hizo todo, fue sacrificado una sola vez y para siempre. Cuando lees Hebreos, repite esa frase, una sola vez y para siempre. Fuimos rescatados de esa forma. Dios lo determinó así. Y ahora cuando llega el verso 22, dice ahora, otra vez, participio pasado perfecto. Verso 22. Ahora que se han purificado. ¿Sí ve? Participio pasado perfecto. Una sola vez Él nos purificó totalmente. Ahora que se han purificado, posicionalmente somos santos. No por nuestros méritos, pero la expectativa de Dios es que seamos santos también en términos prácticos, no solo posicionalmente. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Y la pregunta es, santidad, ¿qué tiene que ver con la comunidad de creyentes entonces? Parece que aquí está, después de que nos dice, sed santos, y dice, fueron rescatados, no con oro ni con plata, y entonces ahora es su posición, y la primera muestra de esa posición que tienen es, ámense los unos a los otros. Y ahora Pedro va a usar dos formas diferentes de la palabra amor. Y en la primera dice, cuando está hablando aquí en el verso 22, dice, con amor sincero, utiliza la palabra Filadelfia, filos. ¿Sí? Hay un estado en los Estados Unidos fundado por los puritanos, el señor Penn, por eso se llama Pensilvania, ¿no es verdad? Este hombre utilizó esa palabra Filadelfia, es el amor filos, filial, casi el amor fraternal que existe. ¿Okay? Y luego Pedro en el mismo verso cambia y dice, con un amor que en el verso 22, ámense de todo corazón, y cambia y utiliza la palabra ágape. Pedro sabía muy bien la diferencia de esas dos palabras para indicar amor. Usted recuerda cuando ya después que Pedro negó a Jesús y Jesús se le aparece, y en el español dice, Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Claro, Señor, te amo. Pero Jesús usaba la palabra ágape, como Pedro, ágape. Y la segunda vez Jesús le vuelve a decir a Pedro, Pedro, ágape. Y la tercera vez Jesús le cambia la palabra a Pedro y Pedro se entristece. Le dice, Pedro, fileo, Pedro, ¿me quieres? Y dice que Pedro se entristeció, ¿no es verdad? Y aquí Pedro nos pone las mismas dos palabras. Como quiéranse con un afecto fraternal, pero más allá, ámense verdaderamente. Ámense profundamente en el ágape. Ágape. Especialmente cuando a veces dentro de la misma iglesia no tenemos puntos de vista similares. Debemos amarnos. Es que a mí no me gusta esta iglesia porque no cantan esta de más poder, ¿no es cierto? A veces persona dice, pastor, dice, yo no voy a su iglesia porque no tienen poder cuando cantan. Le digo, sí, la canción no está en el poder, está en Cristo, ¿no es verdad? ¿Sí? Bien, tenemos que aceptarnos en el mundo evangélico, unos con otros. Y dice ahí, verso 23, otra vez, pasado participio perfecto. Ustedes que han nacido, una sola vez, han nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. ¿Mediante qué? La palabra de Dios que vive y permanece.
Ah, mediante la palabra de Dios ustedes han nacido. Recuerde que la semana pasada vimos, nacimos de nuevo. Y aquí dice, no por algo que va a terminarse pronto. Es como Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y Juan dice, y esto no es por voluntad humana, sino por voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Ok? Entonces ahora tenemos ese amor ahí. Y luego va a venir más abajo cuando va a hablar, porque todo mortal, es como que Pedro dice, escúcheme, esto es lo que ha hecho Dios. Hemos nacido de nuevo, somos purificados en Él, pero escuchen bien, pon el siguiente versículo, ¿sí? Ustedes, nosotros seres humanos, somos como la flor, ¿cómo dice? Es como la hierba, y toda su gloria como flor de ¿qué? Se seca la hierba, pero hay algo que permanece. Siguiente versículo. Pero la palabra del Señor. Es como que Pedro está diciendo, ok, bájense, posicionalmente somos santos en Él estamos completos, pero quiero que entiendan, mis queridos hermanos, somos frágiles, somos débiles, somos como la hierba, somos como la flor, temporales. ¿Se ha visto cuando sale una flor? ¡Wow! ¡Qué precioso! No sé, hay algunos de nosotros que somos malos para las flores. ¿Se ha visto? Yo compro unas plantas lindas, florecidas, y después de 2 semanas, no sé qué hace. Me voy enojado con la señora, ya se hizo chuza, ya nunca más dio. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado eso o no? Y le echa agua y le pone abono, y nunca más la planta da flor. Y digo, esta señora me ha vendido algo que no vale. Pero es increíble, ¿no es verdad? Y aquí dice, nosotros somos así, somos temporales. No hay nada de qué vanagloriarnos, somos débiles, somos frágiles. ¿Acaso la pandemia no nos mostró eso? ¿No nos sigue la vida mostrando eso? Lo frágiles que somos. Pero lo que permanece, ¿qué es? La palabra del Señor permanece para siempre. Y te voy a decir una cosa. Si tú no lees la palabra, más poder tengo para decir cualquier cosa que a veces incluso no está en la palabra. Pero si tú lees la palabra y estudias la palabra, vas a poder decir, creo que el pastor anda mal en su interpretación, ¿no es verdad? Y algunos pastores no lo inventamos. Es que el pastor tiene doble honra. Lo que el pastor dice, nadie lo contradice. Déjame decirte, solo algo que tiene valor absoluto y es la palabra de Dios. Amén. Nadie más. Solo la palabra de Dios. Capítulo 2, verso 1. La palabra permanece para siempre. Por lo tanto, abandonando toda ¿qué? Engaño, maldad, hipocresía, envidias y toda calumnia. Verso 2. Me encanta esto. Deseen con ansias. No solo deseen. ¿Deseen con qué? Con ansia. ¿Sí? Con ansias. No es un deseo. Yo sí quiero la palabra. No, es anhelo la palabra. Deseen con ansias la leche pura ¿de qué? De la palabra. Como niños recién nacidos. ¿Has visto a los niños recién nacidos? Lloran y lloran y lloran hasta que comen, ¿no es verdad? No importa la hora que sea, porque anhelan con ansias. Yo no sé cuántos esta mañana se levantaron y dijeron, voy a llegar puntual y voy a leer el texto que el pastor va a predicar. Voy a anhelar con ansias a ver cómo presenta el estudio de la palabra. O ustedes de lo que dice, ¿dónde está mi Biblia? El domingo pasado, ¿dónde la dejé? Se me quedó en el carro, ¿sí? Pobre Biblia en el carro está que se ha pegado, su aplastada, su mojada.
Pero ahora tenemos algo mejor, no subí el teléfono aquí, ¿cierto? No importa si la tiene en el teléfono, pero que la lea, amén. Léala. Anhelen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Y así por medio de ella, ¿qué vamos a hacer? Crecerán en su salvación. Vas a crecer, porque la palabra te hace crecer. Y termina Pedro esta sección. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Sí ves que hay otro participio pasado perfecto? Han probado. No dice van a probar. No dice quizás van a probar. No, ustedes ya probaron. Y los está preparando a todos estos, especialmente a los cristianos, nuevos cristianos, contra esta maldad del imperio romano de Nerón de aquel tiempo, que incendió la ciudad para echarle la culpa a los cristianos y que los cristianos mueran en la arena del circo romano, sean quemados como antorchas humanas. Y le está diciendo, pero ustedes ya han probado que el Señor es bueno. Y quizás está diciendo a los que salen del judaísmo y que entran en cristianismo, de ese fariseísmo absurdo, y le está diciendo, y ustedes ya han probado que el Señor es bueno. Porque tenemos esa esperanza futura en Él. Y esos cristianos se paraban delante de los leones o delante de estos sanguinarios para morir, porque habían probado que el Señor es bueno. Todos los que estamos aquí, quizás no a ese nivel, pero hemos probado que el Señor es bueno. ¿Acaso cuando estabas orando por tu hijo, orando por tu trabajo, orando por esta situación, Dios no te mostró su favor, que Él es bueno? Pero como ya pasó, el río bajó, ya nos olvidamos, ¿no es verdad? Pero Él es bueno. Santidad entonces involucra disciplina, enfoque y atención. Dispónganse para vivir inteligentemente. Es increíble que va a hablar de santidad y habla de inteligencia, ¿no es verdad? Dispónganse para vivir inteligentemente. ¿Estamos tomando pecado en serio o no? O solamente no tomar, no fumar y no bailar. Pero déjame que tengo unas iras. Yo no te perdono. ¿Estás tomando pecado en serio? ¿O todavía estás con la tecnología escabullendo viendo cosas que no debes ver? ¿Cómo estamos tomando pecado ahí? ¿Estás enfocándote en madurez para crecer? ¿Es nuestra vida diferente que como era anteriormente? Santidad es la respuesta a cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Yo me he dado cuenta que en mi casa hay 3 tipos de platos. Platos de comer, ¿sí? Hay unos que están en el lavabo, que son platos que sucios, ¿no es verdad? Son platos sucios. Te comió y los puso en el lavaplatos, ¿no es verdad? Y están ¿qué? Sucios. Pero después lo lava y lo pone en el platero ya, y son los platos comunes ahí. Pero todos alguna vez o de repente compramos un set de platos y lo ponemos en el aparador, ¿sí ha visto? Y a veces me pregunto, ¿para qué son esos platos, no es cierto? Pero es para mostrarle a la gente que tenemos platos buenos. Y a veces creo que en santidad es lo mismo. Habemos platos sucios, habemos platos que estamos en el platero, pero un día Dios va a mostrar que algunos de nosotros somos como platos en el aparador, en el anaquel. Es decir, eso es lo que dice Efesios capítulo 2.
para mostrarnos y va a decir, este grupo de creyentes ha sido fiel al Señor. Y que vengan los de atrás y digan que fuimos fieles. ¿Dónde estás tú? ¿En el lavadero, en el platero o en el aparador? Señor, esta mañana queremos darte todo honor y toda gloria. Reconocemos que cuando venimos a tu santidad, a tu perfección, siempre somos hallados cortos, faltos, porque nuestra pecaminosidad está ahí. Y venimos para pedirte perdón por eso. Oh Padre, oramos en el nombre de Jesús, que tú nos perdones, nos ayudes a ser platos de honra, de gloria. Ayúdanos a caminar en integridad, en reverencia, que no nos amoldemos al mundo y sus filosofías, que seamos diferentes. Ayúdanos a tener deseos y ansias de tu palabra, de buscar tu palabra, de aprender de tu palabra, de crecer, porque tú ya has sido bueno. Tú no eres deudor de nadie. Tú a todos nos has mostrado tu favor y tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie para cantar. Vamos a recoger esta ofrenda de amor y sublime gracia. Amén. Me encanta este himno porque este himno fue compuesto por un ex traficante de esclavos que un día se convirtió y no lo dejaron cantar en la iglesia porque tocaba piano. Fue a cantarlo en la cantina. Sublime gracia del Señor. Dile a él. Sublime gracia del Señor, que mi infeliz salvó. Ahora, Berito ahí. Vamos a cantar, ¿no ven?